Hola a todos, bienvenidos. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Ya somos más de casi 90 personas que estamos conectadas. Como siempre, es un gusto contar con la participación de cada uno de ustedes, así que muchas gracias. Hola Valesca, buenos días. Vamos a empezar, vamos a esperar unos minutos antes de iniciar para que sigan conectándose. Hola Claudia, buenos días. Aquí, buenos días, Susan. Eh, Valesca, sí va a quedar grabada, probablemente después la vamos a subir a nuestras redes sociales. Hola Paola, buenos días, ¿cómo estás? Hola Elena, como siempre, re- con muy buena recepción de nuestras invitaciones. Hoy día el objetivo es que nos preparemos para enero del 2025. Vamos a tener una conversación respecto a lo que van a tener que hacer de cara a la comunicación electrónica. Hola Angelina Rifo, encargada de bienestar de servicios Pingon Chile. Bienvenida. Hola Natalia, una gran amiga de Fundación Tacal, Natalia Saca. Buenos días a todos, Constanza Adasme. ¿Cómo nos vamos a organizar? La idea es que vayan dejando sus preguntas en el chat. Tenemos varios por detrás, eh, hay algunas personas que nos van a ayudar. Estará Fernanda también aquí anotando algunas preguntas para que las vayamos contestando. Para los que no nos conocen, bueno, me presento, mi nombre es Kerima Carmi. Yo soy subgerente comercial y de vínculos en Fundación Tacal, y hoy día van a tener el agrado de compartir con la presidenta de la Fundación, Andrea Sonde, que está por ahí. A ver si saluda, Andrea. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nuevo webinar que nos estamos preparando para enero 2025, así que súper contento de que estén todos aquí. Muy bien. Vamos a esperar un minuto más para dar inicio porque se está conectando harta gente. Ya llevamos 130 conectados. Y 8, 38, 138. Carol, ¿no nos ves? Quizás es un tema tuyo. No sé si alguien más no nos ve. Patricia Norambuena, hola, de Fundación Soceduca. Mauricio, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Qué pasó? Te quiero presentar también, pues que hoy día también nos Ah, acompaña Mauricio, sí, director de proyectos de Fundación Tacal, para que también conversemos en la segunda parte de hoy día cómo vamos a tener que informar esta política o informe de políticas que nos pide la ley, que tantas dudas a veces nos trae. Hola sí, Alejandra, vamos a simplificar eso. ¿Ah? sí, yo creo que es importante simplificarlo. José Tapia dice un afectuoso saludo a Andrea por su gran trabajo estos años cuando la inclusión laboral no era conocida. José Luis desde Sinnerling. Muchas gracias. Este ha sido un trabajo colectivo de muchos que estamos interesados para que las personas con discapacidad de verdad se incorporen a la sociedad. Así que gracias, José. Efectivamente partimos en el año 85. Próximo año, José, vamos a tirar la casa por la ventana. Son 40 años que cumplimos de vida como Fundación Tacal. Así que estamos súper contentos. Oye, les comento que las cámaras, por si acá, para todos los que están asistiendo, están bloqueadas. Ya no las pueden abrir ni las cámaras ni los micrófonos, porque tenemos muchos asistentes y si no, colapsa el webinar. Pero todas las preguntas que ustedes vayan a ir teniendo pueden quedar en el chat. Nosotros las vamos a ir rescatando y las vamos a ir contestando en línea. Y voy a descargar también las preguntas y probablemente también vamos a ir haciendo un pregunta-respuesta que al finalizar, cuando ustedes registren sus datos en la descarga de un manual, también les va a llegar esa información. La idea es que quedemos súper conectados, ¿ya?
Oye, lo otro, Kerima, es que después, cuando ya terminemos, podríamos prender todos la cámara y hacer una foto masiva. No sé si me va a autorizar la plataforma, Andrea, porque este es Sí un se sistema puede. nuevo que se Ya, llama Seminario ya. para poder admitir a más personas a ingresar. Ok, ¿Ya? muy bien. Vamos en 164, así que súper bien. 2 minutos y iniciamos. Me están pidiendo el link de la sesión, información de la reunión. em, Ahí te lo dejé, Luis, el link. Ya, entonces, siendo las 11:07 de la mañana, bienvenidos todos y todas a este webinar, que nuestro objetivo es comunicarles. Desde Fundación Tacal, en general, siempre estamos súper interesados en poder transmitirles la información a cada uno de ustedes, la información que van a tener que dar cuenta en la Dirección del Trabajo durante el mes de enero para todas aquellas empresas que la ley 21.015 y la 21.690 les genera la necesidad de tener que dar cumplimiento con la ley, es decir, todas aquellas empresas que tienen más de 100 colaboradores. Nuestro objetivo siempre desde Fundación Tacal es promover la inclusión de las personas con discapacidad, ese es el corazón de nuestra fundación, y por lo tanto promovemos la empleabilidad de las personas con discapacidad, y para eso siempre estamos disponibles para que ustedes se acerquen y nosotros podamos acompañarlos en esta ruta de la inclusión. Así que voy a dejar a Andrea, la idea, vamos a ir conversando un poco sobre algunas, en una primera parte, sobre algunos cambios, algunas cosas que ustedes tienen que estar bien atentos, y en la segunda parte de la jornada, que esperamos terminar alrededor de las 12, 12:15, podamos revisar cómo van a tener que presentar los informes que la Dirección del Trabajo tanto solicita. Así es, y además van a poder descargar el manual que hicimos como Fundación Tacal para que ustedes puedan tener toda la información en un lenguaje simple y sencillo, absolutamente comprensible. Así que, bueno, partimos entonces. Primero, gracias, Kerima, por organizar este webinar. Sabemos la necesidad que existe a nivel empresarial. Este es el cuarto que ya estamos haciendo. Hemos tenido una diversidad de personas que se han incorporado a conocer efectivamente en un lenguaje sencillo cuál es la realidad que hoy día tenemos que hacer para poder cumplir con la ley. Y lo primero, ¿no es cierto?, es hablar de una generalidad, ¿no? Sabemos que la diversidad es una realidad, esa no la podemos cambiar. La diversidad existe, la diversidad está. Por lo tanto, me molesta N cuando se empiezan a meter tanta gente. Listo. La diversidad es una realidad, pero la inclusión es la decisión nuestra. Nosotros como empresa podemos tomar la decisión si hacemos o no hacemos inclusión en nuestra empresa. Y tener una empresa inclusiva no es incorporar una persona con discapacidad a la empresa. Es mucho más. Es lograr ese cambio cultural, es lograr que la persona efectivamente esté incorporada en la empresa, ¿no? Y para ello, bueno, aquí tenemos distintas áreas, ¿no es cierto? Cuando uno gestiona la diversidad, esta primero tiene que ser sostenible a través del tiempo. Yo no puedo gestionar la diversidad y que en el mediano plazo esta se me derrumbe, ¿no? Tiene que ser sostenible a través del tiempo, y por eso que la cultura es tan importante. El medio ambiente, el medio laboral tiene que estar adaptado para que las personas con discapacidad de verdad estén incluidas y por lo tanto se sostenga este sistema a través del tiempo. Y obviamente hay que cumplir las leyes, o sea, ese es el piso que nuestra sociedad nos pone y de ahí hacia arriba, ¿no? Y ya vamos a ver por qué es importante estar un poquitito más arriba de la ley que estar siempre como al filo, porque eso nos pone en riesgo hoy día a la empresa.
obviamente que el crecimiento y la productividad tiene que estar tomada de la mano con los procesos inclusivos. No sacamos nada con incluir personas con discapacidad exclusivamente porque tengo que llenar un cupo. La persona tiene que incorporarse porque efectivamente es productiva y va a acompañar a la empresa para que ésta crezca y se desarrolle. Y la persona con discapacidad tiene que ser parte de eso, ¿no? Igual como son los otros trabajadores de la empresa. Y por supuesto, no podemos dejar la innovación de lado. La innovación es tremendamente importante. Tenemos que estar permanentemente pensando en cómo hacer las cosas de una manera distinta, utilizando la tecnología, desarrollando distintos procesos y productos con inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Eso significa gestionar la diversidad. Y nosotros, y yo creo que estas 198 personas que están en este minuto unidas a este webinar, tengo la certeza de que estamos ocupados para gestionar la diversidad de la manera más amigable posible para que las personas con discapacidad efectivamente se puedan incorporar. Si tienen preguntas, las van haciendo, la Keri está leyendo las preguntas, ella me interrumpe, yo no tengo ni un problema ni respondiendo las cosas en forma inmediata. La próxima, Keri. Bueno, gestionar la diversidad y en este caso gestionar la ruta inclusiva de las personas con discapacidad pasa por distintas etapas, ¿no? Lo primero, y nosotros siempre recomendamos, es hagamos un diagnóstico. ¿Por qué es tan importante el diagnóstico? El diagnóstico es importante porque sabemos que este es nuestro punto de partida. Hay algunas empresas que pueden estar acá, otras más arriba y otras más abajo. Da lo mismo. Lo importante es iniciar la ruta. ¿Y por qué hemos acuñado como propio el concepto de la ruta de la inclusión? Porque esto es un proceso, ¿no? Y vamos caminando por la ruta y cada vez que vamos cumpliendo un proceso, vamos necesitando ir a un paso más allá. Por eso es que es una ruta y no una meta, ¿no? Una vez que tenemos el diagnóstico, ¿no es cierto?, que nos dice, bueno, este es nuestro punto de partida, aquí estamos, estas son las brechas que tenemos en materia de personas con discapacidad y personas sin discapacidad, etcétera, da lo mismo. El diagnóstico que nos dice desde dónde partimos. Y entonces, con ese diagnóstico, uno puede desarrollar una política, desarrollar los planes de inclusión y de capacitación, armar campañas comunicacionales, qué duda cabe, ver de qué manera vamos a hacer la sensibilización y la capacitación al interior y también hacia el medio exterior, y por supuesto hacer todos los procesos de intermediación, de headhunting, de captación de personas con y sin discapacidad, y no olvidarnos jamás de los precontratos. ¿Por qué son tan importantes los precontratos? Porque los precontratos que nosotros desarrollamos con las empresas con las que estamos trabajando, los vamos a desarrollar en la empresa, de tal manera que uno en 10, 11 días puede evaluar cuáles son las mejores personas que tengo trabajando en este minuto a través de este precontrato en mi empresa, y son esas las personas que voy a contratar. Y con eso, ¿qué es lo que logramos? Logramos que la persona de verdad tenga las competencias que requiere para desempeñar el cargo. Se los recomiendo, son programas espectaculares, lo estamos haciendo con muchísimas empresas y es un programa además pagado por el CENSE, ¿no es cierto?, a través de franquicia tributaria, y por lo tanto se los recomiendo porque es una muy buena forma de hacer captación de personas con discapacidad, pero que tengan las competencias para el cargo que ustedes están buscando. Absolutamente recomendado. Así que si necesitan que podamos trabajar juntos la ruta de la inclusión, por favor contáctenos, contacto@fundaciontacal.cl, y de todas maneras vamos a trabajar la ruta de la inclusión con ustedes. Hoy día estamos trabajando con cerca de 500 empresas más o menos y los resultados son espectaculares. La próxima, Keri, no sé si hay preguntas. Hay una pregunta, Andrea, que me parece que es súper interesante y que tiene que ver con hartos mitos y prejuicios que hay respecto a la inclusión de personas con discapacidad. José Tapia pregunta, según tu experiencia en una empresa donde se enfoca en la seguridad y en reducir las tasas de accidentes,
incluir a personas con discapacidad, cómo es factible según tu experiencia, porque existe este prejuicio que van a aumentar las tasas de accidentabilidad en mi empresa. Mira, súper buena la pregunta, José, porque esto es una constante de dudas y de prejuicio. Lo primero es comentarte que en la literatura escrita en ni una parte sale ni está comprobado de que las personas con discapacidad tengan más accidentes que las personas sin discapacidad. Es más, nosotros tenemos 2.800 personas colocadas con contrato de tipo indefinido y hemos tenido solamente 2 accidentes. Uno fue un accidente de trayecto, que lo puedes tener en cualquier lado y con cualquier otro trabajador, y el otro fue una amputación de la falange distal del dedo medio, o sea, el último pedacito del dedo medio, porque nadie sabe cómo la persona metió la mano, porque estaban todas las defensas de la maquinaria, pero bueno, resultó, por eso que son accidentes, y esos son los únicos 2 accidentes. Yo creo que no hay data como para aseverar este prejuicio o este pensamiento que tenemos, ¿no? En general, las personas que son prevencionistas de riesgo, y no me equivoco, si aquí tenemos prevencionistas de riesgo, le ruego que lo digan, porque al menos yo no conozco un prevencionista de riesgo que en su malla curricular le hayan pasado materias sobre discapacidad. Cuando uno incluye personas con discapacidad por competencias, las posibilidades de que tenga o no tenga un accidente son exactamente las mismas que tiene una persona sin discapacidad. Y yo me atrevería a decir que es más. Si la persona tenía una formación en oficio, ¿no? En una fundación como la nuestra, tiene menos posibilidades de tener un accidente laboral porque conocen y les han enseñado y los han capacitado en la prevención. Por lo tanto, José, yo creo que es súper bueno. A mí me gustaría mucho y Mauricio, yo sé que estás por ahí, Mauricio además es el que dirige el área de estudios e investigaciones de Fundación Tacal. El próximo año podríamos agregar uno de estos temas, ¿no? De hacer una encuesta en distintas empresas de cuántas personas con discapacidad efectivamente han tenido accidentes durante el año 2023 y 2024, con todas las empresas inclusivas para poder tener data buena, data que Sí, efectivamente podamos compartir con el mundo empresarial. José, obviamente te vamos a dejar anotado para compartirlo también contigo. Me parece súper interesante hacer investigación para derribar los prejuicios. Así sí, que muy bienvenido. ya estamos indagando en algunos temas de eso, Muy bien. consultando a las empresas sus estadísticas de accidentes y si éstas consideran los accidentes de las personas con discapacidad como un sello aparte, como dice. Todo Como indica que factor. todo va más por un lado de sesgo, ¿no es cierto? Y de prejuicio que por una evidencia concreta. Exacto. Bueno, súper bueno. Gracias, José, por tu pregunta. Muy Bueno, bien. ¿y qué se viene para este enero 2025? ¿Tenéis otra pregunta, Kerin? No, 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 ¿No? no. Ya. Bueno, ¿qué se viene para este 2025? Que a mí me parece súper, súper, súper entretenido, porque hemos cambiado un montón. Mis nietos siempre hablan de un montón, entonces yo también hablo de un montón. Porque hoy día, para enero de 2025, entre el 1 de enero y el 31 de enero, vamos a tener que hacer la comunicación electrónica en la página web de la Dirección del Trabajo, ¿no es cierto? ¿Qué es esta comunicación electrónica y qué vamos a informar? Lo vamos a ver inmediatamente. Lo que sí decir que esto es ley. Hay que hacer la comunicación electrónica en la página de la ET. Si no, nos arriesgamos a una multa. Y déjenme decirle que las multas con esta modificación de la ley son altísimas, así que no nos arriesguemos a las multas. Hagamos lo que tenemos que hacer y a ver si podemos seguir Sí. para que podamos, ¿no es cierto?, ver bien lo que es la comunicación electrónica y cómo la vamos a llenar.
Sí, solo importante recalcar que aquí es súper importante que quienes están acá presentes y tienen la responsabilidad en la empresa de hacer la comunicación electrónica y nunca la han hecho, que revisen que tengan las claves de acceso en el portal de la ADT, ya que se entra con clave única y la empresa te tiene que autorizar a tener el registro. Entonces, eso es algo importante que lo tienen que hacer. Bueno, Preguntan aquí, ¿y de cuánto son las multas? ya vamos a hablar de las multas, no te preocupes. Bien, a modo de información, comentarles que menos de la mitad de las empresas de 100 o más trabajadores que tienen que hacer esta comunicación electrónica la hicieron el año pasado. El año pasado todavía no estaban viendo ni multando vía web. Este año, según lo que nos informó una asesora del Ministerio del Trabajo, este año lo más probable es que empiecen a cruzar las bases de datos de las personas, de las empresas que sí informaron y las que no informaron. Ni siquiera todavía qué es lo que informaron, pero las que no informaron, lo más probable es que tengan la multa en forma inmediata. Eso es lo que nos informaron. Ahora, ¿por qué es importante esta comunicación electrónica? Porque esta comunicación electrónica es lo que vas a informar todo lo que has realizado durante el año 2024, ¿ya? Ahora, si ustedes ven ahí en este cuadro que les hemos presentado, podemos ver la cantidad de empresas que durante el año 2019 informaba, y el crecimiento al 2024 tampoco es tanto. O sea, tener la mitad de las empresas que están informando, de verdad que yo creo que no es un éxito. Porque yo puedo informar, no pude hacer inclusión, pero tengo que informar, ¿no? Así que tenemos que informar, obviamente, ahora para el enero del 2025, sin duda. Vamos a la Así próxima, por es, favor. así es. Oye, y ahí siempre sale una pregunta. ¿Ya? ¿Qué tengo que informar en la comunicación electrónica? ¿Tengo que subir, por ejemplo, lo que yo ya hice el año 2024? No. Les recuerdo que la comunicación electrónica es un proceso donde uno informa lo que va a hacer, es proyectivo, ¿ya? Lo que ustedes ya informaron el 2024 es lo que debieron haber hecho el 2024. Lo que van a informar ahora el 2025 es lo que van a hacer el 2025. ¿Ya? Sí, pero Em, también, si vamos a la próxima, Kerit, porque también tenemos que subir la política, tenemos, ¿no es Aquí cierto? O está. sea, aquí tenemos lo que debemos de comunicar y es súper, súper importante. Tomen nota, pero también lo van a tener en el manual, pero tomen nota. Lo primero, van a tener que informar el total de trabajadores que ustedes tienen mes a mes, el 2023, desde octubre del 2023 a noviembre del 2024. Eso es lo que a nosotros lo van a comunicar. Y también es cómo nosotros vamos a tomar la media de cuánto es personas con discapacidad tenemos que tener en enero del 2025. Pero vamos a comunicar en la página web de la Dirección del Trabajo mes por mes. En octubre tuve tanto, en noviembre tuve tanto, en diciembre tuve tanto, etcétera. Pero esto es desde el esto está al revés. Es desde el 1 de noviembre del 2023 al 31 de octubre del 2024. Ujú. Esto está al revés. Sí, sí. Ya, para que lo tengan clarito, esto es 1 de noviembre del 2023 al 31 de octubre del 2024 y cómo se toman los trabajadores es por imposiciones. O sea, si yo tengo a un trabajador que lo desvinculé, por ejemplo, el día 1, me cuenta como que estuvo todo el mes, ¿no? Por lo tanto, es muy importante entender que son las cotizaciones lo que a mí me dice cuántas personas o cuántos trabajadores tuvo. Por lo tanto, también es bueno saber que las personas, los trabajadores tienen que ser formales. El trabajador a honorario no suma en esta vuelta, ¿sí? En caso de que ustedes hayan cumplido el 1%, deberán registrar las medidas alternativas de cumplimiento de la ley. ¿Cómo la hago? A través de la donación,
o a través de la tercerización. Y ya vamos a ver las dos formas cómo se hace. Pero tengo que informar cómo cumplí con el 1%. Quizás una parte fueron personas con discapacidad que contraté y quizás doné otra parte y además tengo una persona en tercerización y quizás con eso completé mi 100% que necesito. El sistema va a identificar los contratos de personas con discapacidad solamente aquellos que estén registrados en el registro electrónico laboral. No se olviden de hacerlo. Es absolutamente necesario. Perdón, voy a poner en silencio el teléfono. Es absolutamente necesario que cuando tenemos y contratamos a una persona con discapacidad, tenemos 15 días para subir el contrato a la página web de la Dirección del Trabajo y hay que registrarlo en el registro electrónico laboral. Si no, da lo mismo que yo tenga 25 personas si es que ellas no están en el registro electrónico laboral. Lo otro que tenemos que informar son los datos, el RUT del gestor de inclusión laboral, que tiene sí o sí que estar certificado por Chile Valora. No basta con hacer un curso. No se equivoquen. Es necesario que esté certificado ante Chile Valora. Hay varias instituciones que están certificando. Nosotros hacemos el curso y otras instituciones certifican. Y por último, van a tener que subir el informe de política y el plan de inclusión que tienen. Algunos pueden decir, pero es que yo la política ya la subí el año pasado. Sí, pero se supone que hemos avanzado y por lo tanto tenemos que ir actualizando las políticas. Y lo mismo con nuestro plan de inclusión. No sacamos nada con decir, tenemos un plan de inclusión, lo tenemos hace 10 años y no hemos avanzado nada. Ese no es un plan de inclusión. Esa es una declaración de intenciones que no llega, ¿no?, a ser un plan de inclusión. Así que estos son los 5 puntos relevantes que deben de ir en la comunicación y que obviamente vamos a hablar de cómo se hace el informe política y el plan de inclusión. Eso lo van a ver inmediatamente después con la Keri y con Mauricio. Sí. Hay una pregunta, Andrea, que sale reiterativamente, y que ¿Ya? tiene que ver con la información que uno va cargando en la plataforma de la Dirección del Trabajo. La plataforma, para quedar claro, solamente lee los contratos, solamente lee los contratos de personas con discapacidad que están registrados en el registro electrónico laboral, es decir, que están marcados, ¿ya? No es que esté conectado con el registro civil para saber si tú tienes automáticamente trabajadores con discapacidad, porque esa información no es factible legalmente de obtener de esa forma. Ya tiene que la persona indicarte para que tú la registres en el contrato. Lo que sí, y la dotación la tienes que ingresar tú. Ya ahí yo creo que queda un poco más claro que salió hartas veces esa pregunta. Ok, genial. Perfecto. Vamos a la próxima. Y ahora vamos a desgranar el choclo. Quisimos poner este rico choclo americano porque tenemos que desgranarlo para que podamos entender de verdad cuáles son los cambios que se vienen de verdad en la ley. Vamos, Keri. Nosotros estábamos súper cómodos con la ley 21.015, ¿cierto? Pero resulta que decidieron hacer algunas modificaciones. Esas modificaciones se plasman en esta nueva ley que tiene la ley 21.690, que no mata la ley 21.015, son las dos vigentes. Y esto está reflejado en el dictamen 693, que yo creo que está todo esto en el manual, ¿o no, Keri? ¿El dictamen? ¿No? Está todo Está hecho todo, ahí. listo. Perfecto. Bien, vamos a hablar de los cambios que son aplicables para el año 2025. Son 3. Primero, aumenta la multa, ¿no es cierto? Ya lo habíamos hablado. Se modifica la forma en cómo yo puedo hacer donaciones. Y también la tercerización de los servicios. Hay modificaciones en estas 3 áreas. Vamos a explicar lo de la multa. A diferencia del año pasado, había una multa muy baja que incluso era
alrededor de 2,5 millones, un poco más puede ser, por todo el año, independiente si me faltaban 1, 10, 20 o 100 personas. Era el mismo 2,5 millones. Hoy día esto cambia y la Dirección del Trabajo y el Ministerio del Trabajo deciden poner multas a las pymes y multas diferenciadas a la empresa más grande. ¿Qué consideran pyme? Las que están entre 100 y 199 trabajadores. Esas pymes, si llegan a no tener una persona contratada, le van a cobrar 20 UTM por mes por persona. Si tengo 10 personas, son 200 UTMs por mes. A diferencia de la gran empresa, que es toda empresa de 200 o más trabajadores, le van a cobrar 30 UTM. Y nosotros acá hicimos un ejercicio, ¿no? Si yo soy una pyme y me falta una persona, por mes yo voy a tener que pagar, el valor de la UTM está tomado cercano a esta fecha, 1.345.020 pesos por mes, por persona. Eso significa que por el año voy a tener que pagar más de 16 millones de pesos. Es muy importante saber aquello. En segundo lugar, si yo soy una gran empresa y me faltan personas con discapacidad, me van a cobrar 30 UTM. Eso es más o menos 2.018.000 pesos por persona. Al año son 24 millones de pesos por persona. Si uno hace la donación son 12 millones. La gran empresa es la mitad y para la pequeña empresa hay una diferencia de 4 millones de pesos por el año. Siempre es más conveniente cumplir con la ley. Lo primero, cumplamos con la contratación. Esta ley está hecha para contratar. Nosotros estamos aquí para acompañarlos en ese proceso. ¿Qué duda cabe? En segundo lugar, si no puedo y tengo que hacer donación, hágala en forma lo más temprano posible. ¿Por qué? Y ya vamos a ver por qué. Porque como cambió la forma, yo les voy a explicar por qué hay que hacerla temprano. Y si tiene la posibilidad de tercerizar, hágalo ahora. Vamos a ver unos ejemplos porque el presupuesto también no solamente aumenta la multa, sino que además el presupuesto se duplicó para poder fiscalizar esta ley. Entonces, hagamos la pega bien para que no tengamos sorpresas, nadie nos multe y podamos cumplir y además cumplir con las personas con discapacidad, que siempre es lo más importante. Sí, voy a hacer un alcance que está saliendo en las preguntas, ¿ah? La imagen que está mostrando de las sanciones donde dice pequeñas y medianas empresas entre 50 y 199 trabajadores es la definición que entregan la Dirección del Trabajo o más bien el dictamen para entender qué entendemos por pequeñas y medianas empresas, ¿ya? Pero la ley es solo aplicable para empresas sobre 100 trabajadores, por lo tanto, las que tienen entre 50 y 99 no aplica esta ley, ¿ya? Para que lo tengan claro, porque parece que hubo una confusión al poner ahí que se entiende por pequeña y mediana empresa. Por eso que hablé yo de 100 a 199, ¿no? Sí, así Son las es. empresas que están afectas a esta ley. Sí, pero fíjate que la ley lo define así, ¿eh? El dictamen lo entregó Sí, no, así. está claro, está Sí. bien. Bueno, vamos a hablar entonces cómo se modifican las donaciones. Las donaciones se modifican de la siguiente manera. Lo primero, si usted antes tenía una fundación, por ejemplo, Fundación Tacal, que tiene proyectos aprobados, le donaba a Fundación Tacal y le donaba la totalidad, este año ya no puede. Solamente puede donarle la mitad, el 50%. El otro 50% tiene que estar donado a una fundación que tenga un proyecto aprobado fuera de la región metropolitana o en una región distinta, porque también lo puedo hacer en Concepción y en Puerto Montt. Nadie dice que tiene que ser Santiago la primera.
Pero lo que sí les quiero decir, y yo les decía, tienen que apurarse. Si ustedes revisan los proyectos aprobados en regiones, son muy, muy pocos. Y por lo tanto, si quieren cumplir con la ley, háganlo, ojalá hagan la donación la primera semana de enero. ¿Por qué? Primero, para asegurarse de tener proyectos en la región. Segundo, porque la página web siempre tiene dificultades, al menos hasta el momento. Ojalá este año ya no. Pero todos los que han declarado antiguamente saben que en la página siempre tiene dificultades. Entonces, háganlo lo antes posible. Y lo otro es que es súper importante que cuando ustedes hagan la donación a un proyecto fuera de la región metropolitana, ocúpense de que el formulario número 60 que tienen que entregarle por la donación que ustedes van a hacer sea de la región. Porque si es de Santiago, yo por ejemplo, acabamos de aprobar un proyecto en Coyipulli como Fundación Tacal. Ese nos sirve como proyecto regional. Y nos sirve como proyecto regional porque nuestra casa central está en Santiago y la dirección de los formularios nuestros son de Santiago. No sé si hay dudas respecto a eso. Esto es súper importante. Y yo de verdad les recomiendo, tengan todo listo, todo preparado, hagan la donación la primera semana porque yo estoy segura que van a haber muchísimos problemas para cumplir con la ley para proyectos en regiones. Sí. Hay hartas preguntas de dónde se pueden revisar estos proyectos. Están disponibles en la página web del Ministerio de Desarrollo Social. Están todas las fundaciones que tienen proyectos aprobados por la Ley 21.015 y los proyectos. Sigamos. ¿Ya? Tercer punto, Andrea. Sí, y lo que es la tercerización. Siguen habiendo hartas dudas respecto a las donaciones. ¿Eh? Las vamos a revisar, chiquillos, porque es importante que lo puedan aclarar. Pero, ¿cómo se hace la tercerización y qué cambió en esta ley? Por ejemplo, si yo presto servicio de aseo y tengo 500 personas en mi empresa, yo tengo que tener 5 personas con discapacidad que trabajen para mi empresa, ¿no es cierto? Mi empresa, Andrea. Si yo voy a prestarte servicio a ti, Kerima, y tú tienes la puertecita verde, ¿no es cierto? 200 personas, yo tengo que proveerte 2 personas con discapacidad que trabajen en tus instalaciones. Tienen que ser totalmente distintas a las 5 mías. Antiguamente, yo podía tener estas 5 personas y esas mismas 5 personas también las podía ofrecer para que cumplieran las otras empresas, ¿no es cierto? Hoy día no. Entonces, es muy relevante. Y aquí vemos el dibujito, ¿no es cierto? Yo soy la empresa de dotación que tengo 500 personas, que soy la empresa que presto el servicio de tercerización. La rosada tiene 200, necesita 2 personas. La naranja tiene 100 personas y por lo tanto necesita 1 y la verde necesita 2. Pero se entiende que hoy día son personas distintas a las que tiene la empresa que presta el servicio de tercerización. Oye, Andrea, y hay una pregunta que siempre salta, ¿y qué significa que preste servicios efectivos? ¿Qué significa que los haga de verdad en la empresa? Por ejemplo, yo puedo tener un servicio de aseo y resulta que la persona en su vida ha hecho aseo, pero es una persona que tú la registras como si estuviera trabajando y la verdad no presta ningún servicio, ¿no? No puedo tener, a ver, esto tiene que ser de verdad, eso significa. Si yo voy a prestar servicio de call center, en el contrato de la persona, ¿no es cierto? Que yo le hago, yo Andrea, te hago un contrato a ti, Kerima, pero digo que tú le vas a prestar servicio a la empresa de Mauricio. Y eso también está especificado, puede estar especificado en el contrato. El trabajo tiene que ser efectivamente realizado en la empresa y para la empresa que está contratando el servicio. Eso significa. Perfecto.
Habían más preguntas de donaciones, Keri. Sí, ya. La primera tiene que ver con con el certificado, con los proyectos en regiones. ¿Qué es lo que se tiene que fijar una empresa para identificar un proyecto en región? Tiene que fijarse de que efectivamente el certificado número 60 que te dan a ti, cuando tú haces la donación, te tienen que pasar un certificado y ese certificado tiene que tener la dirección de la región. Entonces, antes de realizar la donación, díganle que le manden una foto o un scan del certificado número 60 que van a recibir ustedes por la donación. Claro, y que tenga la dirección de esa región donde se va a ejecutar el proyecto. Sí. ¿Cierto? Ya. La otra pregunta que se repite harto es si la donación que se hizo el 2024 corresponde al 2024 o a qué, o al 2025. No, al 2024. Esa no corresponde para este año. Lo que vamos a hacer este año es que vamos a tomar, ¿no es cierto?, los 12 meses del 1 de noviembre del 2023 al 31 de octubre del 2024, vamos a sumar toda la gente que tenemos, la vamos a dividir por 2 y vamos a ver cuál es nuestro promedio. Si son 200 personas, necesito 2. Eso significa que en el mes de enero yo tengo que tener contratadas esas 2 personas. Si no las tengo contratadas, tengo que ocupar la alternativa de la donación y pagar 12 meses por las 2 personas que no tengo, o revisar en mi empresa si tengo efectivamente tercerizado y esa tercerización ya está trabajando en el mes de enero. Eso es lo difícil de esta oportunidad. Nosotros, si decimos que tenemos entre el noviembre del 2023 a octubre del 2024, necesitamos 5 personas, entonces esas 5 personas tienen que estar contratadas en enero. Y si no, tengo que ocupar la medida alternativa, donación o tercerización. Así es. Ok. No sé si hay más. El otro, y si logra contratar en febrero, da lo mismo que logres contratar en febrero. La ley dice que lo tienes que tener en enero. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener 80 gestores en Fundación Tacal que habían hecho el curso con nosotros y invitamos al Ministerio del Trabajo a las personas que realizan estos reglamentos. Y lo que decía la persona es que da lo mismo que tú contrates en febrero. Tú en enero tienes que tener las personas y si no las tienes, tienes que pagar el año completo. Es más, y aquí está, todavía no hemos visto los casos, pero si se te va una persona en junio, tú tienes que poner el aviso en la BNE por 30 días y si no consigues a nadie, tienes que pagar de junio a diciembre. Sí. Aunque contrates en julio o en agosto. Es. ¿Mm? Bueno, y otra de las cosas que tiene muy preocupada la empresa y nosotros queremos decirle, por favor, no se preocupen, es el aumento que esta ley dice que tenemos que llegar del 1 al 2%. Pero para que esto sea efectivo, el 80% de las empresas públicas y privadas deben de tener cumplido el 1%, no con medidas alternativas, sino que con contratación. Yo creo que pasarán muchísimos años hasta que tengamos la obligatoriedad de pasar del 1 al 2%. Pero una recomendación, y a propósito de lo que pregunta José, ¿no es cierto? Si se va una persona, no estemos en el 1% ras. Tengamos 2, 3, 4 personas más. Así si se va una, no hay problema. Tenemos igual siempre cubierto el 1% y podemos avanzar relajadamente para contratar a la persona que se fue. Por lo tanto, no nos apuremos, esto no es ahora, tampoco va a ser el próximo año, tampoco va a ser el año subsiguiente, así que yo lo dejaría ahí. Esto va a ocurrir en algún minuto, pero falta mucho tiempo todavía para que ocurra. Y hagamos el análisis de los casos, porque yo creo que esto ayuda a aclarar súper bien cuándo pago y cuándo no.
En este caso, tenemos que en noviembre, de noviembre a octubre, teníamos 554,8 personas, ¿no? De promedio. Si uno saca el 5%, como siempre, esta ley siempre rebaja hacia abajo, necesitaríamos tener 5 personas. Y resulta que esta empresa tiene contratos vigentes de personas con discapacidad a enero del 2025, tiene 5 personas. Y el semáforo entonces está en verde. Eso significa que la empresa cumple, no tiene nada que hacer. Vamos al caso 2. Este mismo caso, tenemos 555 personas, necesitamos 5, ¿no es cierto? Pero resulta que en enero del 2025 yo solamente tengo 3 personas contratadas e inscritas en el registro laboral electrónico, ¿no? Entonces, si solamente tengo 3, tengo que buscar medida complementaria para las 2 personas que me faltan. Por eso que el semáforo está en rojo. La empresa no está en cumplimiento y si no cumple con medidas alternativas en ese enero, entonces podría llegar una fiscalización y la empresa podría ser multada. Y ocupo podría porque yo no trabajo en el Estado, no tengo idea cómo lo están organizando. Sé que tienen el doble del presupuesto y no sé cómo lo están organizando, pero es más fácil cumplir con la ley que estar esperando a ver si me pillan. Y hay un tercer caso fortuito, que es el caso excepción que nosotros llamamos, que tiene que ver con si yo en enero del 2025, la empresa declaró, aquí también hay un error, del 2025, la empresa declaró estar en cumplimiento el 1%, según la votación, ¿no es cierto?, de enero a octubre del 2024, si por algún motivo el trabajador se va de la empresa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que publicar 30 días corrido en la BNE y solo en la BNE. O sea, usted puede publicar en cualquier lado, pero tiene que publicar en la Bolsa Nacional de Empleo. En caso de no lograr la contratación, la empresa deberá tomar una medida alternativa, donación o subcontratación, por los meses que le faltan del año. Aquí la Querima me está diciendo que las fechas están bien. Cuéntame. Sí, sí, está bien, porque este caso de excepción se aplica al año que estamos. Es decir, Ah, si usted declaró en enero del año 2024 que iba a tener 5 personas y se le fue una en septiembre, publicó, porque se le fue el 1 de septiembre, por lo tanto le pagó cotizaciones por septiembre. En octubre hizo la publicación por 30 días, no consiguió a contratar a ninguna persona, tiene que tomar una medida alternativa, que puede ser donación o subcontratación. ¿Ya? Si usted va a donar, tiene que donar por por octubre, noviembre y diciembre, 2 sueldos mínimos por cada mes que se fue ese trabajador, ¿ya? Independiente si lo logró recuperar en diciembre. Esa donación la tiene que hacer antes del 31 de diciembre del 2024 para estar en cumplimiento legal. Y no existe formato para comunicar en la comunicación electrónica de este caso. Esto usted lo guarda en su cajón y si es que viene la dirección del trabajo a fiscalizar y le di, porque la dirección del trabajo sabe que usted declaró 5 y que desvinculó a 1 porque todo se hace en línea, ¿cierto? Entonces, si lo fiscalizan, le dice, mira, acá está la donación que yo hice como medida alternativa y la publicación por 30 días en la BNE, ¿ya? Para justificar este caso de excepción. Esto está estipulado en el decreto número 64. Si alguno queda con una duda de en qué parte del decreto está, me puede mandar un correo electrónico y yo le mando el artículo exacto de lo que dice la ley. Hay un montón de preguntas, Andrea, que yo me imagino que son particulares de los casos personales de cada una de las empresas en términos del cálculo. Entonces, yo lo que les recomiendo es que les estoy dejando en el chat mi correo electrónico para que me manden un mail. Yo les puedo mandar un formulario de cálculo
y así lo revisamos en conjunto en una pequeña reunión de 15 minutos y así quedan más claras y se resuelven de forma más fácil las preguntas particulares de cada una de sus empresas. ¿Ya? ¿Seguimos, Andrea? ¿Andrea? Parece que Creo que se le Andrea... cayó el internet. Ah, ya. Vamos a seguir entonces. Segunda parte. Yo sé que hay un montón de dudas respecto al cálculo, ¿ya? Pero vamos a seguir con también esta parte que es súper importante y que también van a tener que comunicar. Entonces, Mauricio, cuéntanos, básicamente, ¿qué es lo que tiene que tener un informe de políticas y un plan de inclusión? Hola. Bueno, obviamente la principal, la primera preocupación es cumplir con el 1% y se entiende que las empresas estén consultando por sus casos particulares y las situaciones que tienen que enfrentar, ¿ya? El espíritu de la ley es siempre la contratación, ¿ya? Y por eso Andrea recalcaba que jugar al filo con la cuota no es una medida muy saludable, dado que pone en riesgo la nómina siempre y cuando hay cambios altas y bajas y dificultades por el desempeño de los trabajadores o de la empresa. Así que, dicho eso, la empresa tiene que tener estos documentos, que son los que le dan un poquito una visión más de mediano y largo plazo con respecto a lo que significa incorporar personas con discapacidad y cumplir con la ley. ¿Ya? Es decir, tiene que declarar una política de inclusión laboral en la empresa, así como declaran otras políticas en materias de calidad, en materia de riesgo, en materia de seguridad, ¿no es cierto? Cada vez más se ha ido instalando la necesidad de declarar una política, ¿ya? Una política específica. Hay empresas que tienen un contexto internacional, un gobierno corporativo internacional, por lo tanto muchas veces ya tienen ciertas declaraciones de diversidad, de inclusión, donde consideran otros grupos también prioritarios en sus políticas. Lo que le está pidiendo la Dirección del Trabajo en este caso es que puedan esas declaraciones especificarlas, aterrizarlas, bajarlas, como dicen algunos, a lo que se aplica en lo que tiene que ver con la inclusión laboral de personas con discapacidad en la empresa, ¿ya? Y el cumplimiento del 1% y todos los requerimientos que están establecidos ahí, que ya hemos visto, no son pocos y cada vez vamos conociendo más, ¿ya? Uno de ellos es un diagnóstico también. ¿No es cierto? Esta situación de diagnóstico, como lo mencionaban aquí en las preguntas, yo lo puedo haber hecho el 2022, el 2023 y todos los años. Voy actualizando ese cumplimiento del diagnóstico, voy levantando información. Partí con un cero en cuota, hoy día cumplo con la cuota. Partí con ciertas medidas de accesibilidad, hoy día se han ido resolviendo. Oye, tenía ausencia de capacitación, hoy día he ido enfrentando eso. Conozco mejor de los ajustes razonables, conozco mejor de los ajustes razonables. Eso es lo que se tiene que ir expresando también, que lo vamos a ver en detalle en un plan, ¿ya? Si yo el 2022 partí con un diagnóstico, el 2023 lo sigo actualizando, el 2023, ya estamos a 4 años, 5 años incluso de la implementación de la ley en la empresa. ¿Ya? Por lo tanto, hay un avance y la Dirección del Trabajo por eso solicita un documento que dé cuenta de ese avance en ese conjunto de acciones que se han ido desarrollando, ¿ya? Que están enmarcadas en un plan y que tienen una política y que tienen una serie de acciones más de capacitación, sensibilización, contratación, mejora de procesos, etcétera. Eso es lo que el plan invita a desarrollar dentro de la organización, ir más allá de la ley, es desarrollar objetivos que tengan que ver con la cultura, que tengan que ver con procesos internos de mejora, ¿ya? Sobre todo en el área de recursos humanos o gestión de personas, que es donde se focaliza, ¿no es cierto? También la labor del gestor, la labor de la ley, ¿no es cierto? Menciona explícitamente que es desde ahí donde se tienen que irradiar las acciones y articular las coordinaciones para poder desarrollar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Por eso es tan importante que tanto en el perfil del gestor como en la definición de la política, un diagnóstico, un plan y también un programa de capacitación.
¿no? Eso es lo que quizás las empresas ya tenían estructurado, corriendo, funcionando como proceso. Hoy día se le solicita que se incorpore esta variable de capacitación no solo a las personas con discapacidad, sino que toda la empresa en términos de su cultura inclusiva, en términos de procesos de inclusión, en procesos de reclutamiento y selección inclusivo, procesos de evaluación de desempeño y otras actividades que la empresa considera importantes. Ahí incluso consideran muchas veces actividades de celebración, actividades de fechas importantes para las personas con discapacidad. Y eso también está incorporado en un plan y tiene una actividad y tiene una cuantificación y tiene recursos asignados. El seguimiento de todo eso es lo que hoy día se va dando cuenta para alguien que ya ha declarado, ¿no es cierto? Va dando cuenta de ese seguimiento. Andrea lo decía al inicio, yo si ya declaré política, ya declaré plan, ya he ido acciones, voy mostrando el avance del conjunto de esas acciones en el quehacer de mi empresa, los resultados que voy obteniendo, y por eso es un documento que se sube. ¿Ya? Incluso tiene, vamos a ver la plataforma cómo se comporta en un rato más cuando la Dirección del Trabajo empiece a difundirla, cuántos megas, ¿no es cierto?, o kilobytes son los que acepta ese documento, ¿ya? El formato de ese documento, ¿ya? Y se sube en una sección importante que recién preguntaban en la pregunta, el checklist. Bueno, en el manual que se descarga de esta webinar, ¿no es cierto? Ahí está la guía de todos los elementos que ustedes tienen que cargar y cómo le va dando el paso a paso en la aplicación para ir cumpliendo. Y cuando no se cumple con la cuota, inmediatamente la aplicación les lleva a una medida alternativa. Y cuando no se cumple con la medida alternativa, viene la multa. O sea, es una cuestión relativamente lógica, ¿ya? Que no tiene recoeco en este caso, como lo podría haber tenido años atrás cuando habían dos sistemas o dos plataformas que empezaron a entrar. Hoy día es una sola y es la que tienen que manejar los encargados del registro electrónico y sobre todo los gestores, que es lo que nosotros promovemos. Siguiente. Aquí Esta pregunta está. siempre sale, ¿cierto? Sí, sí, claro, porque uno entiende por política o para quienes hemos trabajado en esta área como un solo documento, por decirlo así, ¿no? Incluso Takal, Andrea, cuando trabajaba antes de la ley, ¿no es cierto? El trabajo de las políticas era un trabajo mucho más profundo, ¿no es cierto? Con un análisis, con compromisos, con métricas, con una serie de elementos hoy día lo que se espera de una política es justamente que declare, ¿no es cierto?, aquellos aspectos que están en sus definiciones estratégicas, que se alinee, ¿no es cierto?, con las definiciones que ya tiene la empresa, con su misión, con su visión, con sus valores, ¿ya? Y que de manera transversal establezca un conjunto de acciones en todas las áreas. ¿Ya? Por eso va desde la accesibilidad, los ajustes necesarios y otras acciones que pueda incorporar en favor del derecho de las personas con discapacidad. Cada vez más se instala la lógica de que aquí no se trata solamente, como se decía en la primera parte, de contratar a una persona y ponerla a desempeñarse un cargo. Hay que realizar una serie de otras acciones, ¿ya? Que tienen que ver con el quehacer de esa persona, la trayectoria de esa persona, la promoción de esa persona, la capacitación de la persona y de todo el conjunto de la empresa que recibe y que incluye a esta persona en términos del medio físico, ¿no es cierto?, como también de social, en términos de la jefatura, de los pares, ¿no es cierto?, de los procesos, del reclutamiento y selección, de la evaluación de desempeño, hasta la desvinculación. Todo eso se tiene que pensar de manera sistémica y integral y de manera transversal. Por eso, la necesidad de un plan que aborde toda esa necesidad y que vaya, ¿no es cierto?, dándole cuerpo operativo a lo que ha sido la declaración de una política. El diagnóstico, eh, que sale siempre mencionado y que es un elemento importante. Por eso cuando se pregunta, yo ya hice un diagnóstico, ¿lo tengo que hacer de nuevo? No es que lo tenga que hacer de nuevo. Tenemos que revisar que si ese diagnóstico, ¿ya?, se cumplió, avanzó, en qué estado está, se lograron las mejoras o se identificaron las brechas, se acortaron las brechas que se identificaron. Si fue completo y como nosotros lo promovemos, aquí hay mucho en nuestro modelo de trabajo, ¿no es cierto? En esta visión 360 que se quiere dar, ¿no es cierto? No es solo cumplir con la cuota, el diagnóstico de si tengo o no las personas contratadas, o tengo el acceso o no a la empresa,
hay que consultar a diferentes actores, hay que tener encuentros también con los propios equipos, ¿no es cierto? Hay que ver no solo esto del ambiente físico, también hay cuestiones actitudinales y cuestiones de la cultura que implican un cambio organizacional mayor y que ahí los departamentos de recursos humanos eh, y de gestión de personas requieren, ¿no es cierto?, una actuación mucho más integral, transversal, como hemos dicho, y sistémica al interior de la empresa, y eso se traduce en acciones, en prácticas concretas, que ya toman un carácter regular y permanente, como cualquier otro proceso dentro de la empresa, y no solamente que nos acordamos, ¿no es cierto?, en esta época del año para hacer una declaración electrónica, sino que ya toma un carácter organizacional permanente. Dale, Kenema. Bueno, aquí también estábamos mencionando antes que dentro de este plan de inclusión, de toda esta visión de la política, ¿ah? Lo que se espera, ¿ah? Es que, como ya lo están haciendo algunas empresas que ya llevan 5 años declarando, ¿no es cierto? Ya están explorando cuál es la experiencia que tiene este colaborador adentro de la empresa, ¿no? Así como hay gerencias incluso que se dedican a eso, ¿ya? Y no solo porque sea una persona con discapacidad, sino que lo hacen con todos los trabajadores, ¿ya? Hay una preocupación. Por lo tanto, el plan de inclusión tiene que considerar aspectos, no solo que hemos dicho y reitero, no solo con respecto a la cuota, sino que también con respecto a otras variables, ¿ya? Con respecto al diagnóstico que se actualiza, con respecto al programa de capacitación que se establece, las necesidades que se establecen, son diferentes objetivos que están establecidos en ese plan y que toman un horizonte de tiempo. Aquí está la ganancia de por qué se hace este plan, porque lo permite a una empresa decir y establecer sus metas, sus actividades, su cronograma de tiempo y sus recursos. ¿Ya? Muchos de nosotros hemos compartido cuando las empresas están partiendo y dicen, no tengo recursos para esto. Bueno, el plan, un plan bien diseñado, es lo que le permite a un gestor, a un departamento de recursos humanos, a una gerencia, ¿no es cierto?, plantearse ante la dirección y decir, aquí hay un plan de acción que requiere ciertos recursos y actuaciones de diferentes actores para poder cumplir con esta ley y con esta política, sobre todo con la política que está establecida por la propia empresa, que es un documento propio, es una declaración propia, un compromiso propio, ¿ya? Y que va más allá de solamente cumplir con la cuota. El plan de capacitación, que forma parte de este plan de inclusión, ¿no es cierto? Nosotros proponemos que sea una de las acciones claves, ¿no es cierto?, indispensable, que no puede fallar en cualquier plan de inclusión. Es quizá el principal espacio de obtención de recursos, ¿no? Y quizás se constituye en las principales actividades, ¿no es cierto?, que se desarrollan en un año calendario en favor de este avance de la política y en el avance del plan. Y por lo tanto, ya tiene un desarrollo, ¿no es cierto?, en base a actividades de sensibilización, ¿no es cierto?, de cursos de capacitación, ¿no? Recién Andrea mencionaba incluso los precontratos, cómo es una modalidad también que puede estar incorporada dentro de estos planes de capacitación para que la empresa vaya desarrollando acciones ya más estratégicas, ¿ya?, en favor de cumplir con su cuota y también sensibilizar a la empresa. El precontrato tiene esa gracia, ¿no?, de que antes de tener a las personas, las conocemos, las evaluamos y vemos su desempeño para incorporarlas dentro de la organización. Y por lo tanto se puede evaluar el avance del plan de capacitación, se puede evaluar el impacto que tienen las acciones, las actividades que funcionan, las que no funcionan, ¿no es cierto? Las que apuntan específicamente a áreas, por ejemplo, aquí consideramos la accesibilidad no solo en el espacio físico, imaginen también los departamentos de tecnología, los departamentos de comunicaciones, cómo se tienen que preparar en temas de accesibilidad de contenido, accesibilidad de mensajes, accesibilidad a las nuevas tecnologías. Y eso parte con el diagnóstico que ya sabemos que todas las empresas hacen en estos, más o menos en estas épocas del año con respecto a las necesidades de capacitación. Por lo tanto, es muy importante incorporar ahí, desde antes de la formulación, tener claritas esas necesidades dentro de la organización. Y ahí es importante responder y aprovechar de responder esta pregunta que siempre sale, ¿tengo que capacitar a todos? ¿En qué los tengo que capacitar? Eso es una decisión que toma la empresa de acuerdo al presupuesto que tenga,
de acuerdo a lo que al resultado del diagnóstico de necesidades de capacitación. Esto no es como un programa aparte de capacitación, tiene que estar incluido en el diagnóstico de necesidades de capacitación de la organización y desde ahí definir, voy a capacitar el año uno a los líderes, voy a capacitar el año uno a los líderes y además a los mandos medios, o tengo presupuesto para capacitar al 100% a la organización, o voy a partir con un tema X y al segundo año voy a hacer un poco más, me voy a enfocar en otros temas que son más profundos. Eso es una definición que tiene que decidir la organización y probablemente sale también de los diagnósticos, como bien decía Mauricio. Bueno, aquí hay un aspecto muy importante, ¿eh? Y que tiene que ver con lo que acaba de decir Kerima. ¿Cómo yo me aseguro de que este plan no queda también en una declaración o en un documento guardado, ¿no es cierto?, que no tiene ninguna viabilidad de ser aplicado, no cuenta con los recursos? Bueno, la política tiene que tener un seguimiento, el plan también tiene que tener un seguimiento, ¿ya? Una de las propuestas que nosotros hacemos es estructurarlo en base a la lógica de un plan, a la lógica de un proyecto, ¿no es cierto? Eh, Ahí se menciona un ejemplo con respecto a reclutamiento y selección, ¿no es cierto? Está ligado con las publicaciones que recién consultaban, cómo las hago dentro de la Bolsa Nacional de Empleo, ¿no es cierto? Los periodos en los cuales tengo que hacer, quiénes participan, el indicador muy ligado al cálculo de la cuota, ¿no es cierto? O al porcentaje de personas con discapacidad dentro de la dotación, y quizás la actuación de un ente externo que pueda garantizar y asesorarlo para cumplir con esas actividades. Eso porque también en Tacal hacemos esos cursos de reclutamiento y selección para, ya específicos para los actores de los departamentos de recursos humanos que pueden ser gestores o no y que quieren capacitarse en esas materias. Ujú. Estás muteada, Andrés. Ahí sí, que también está codificado para poder hacerlo vía franquicia tributaria. Claro, tanto el curso de gestor como el de reclutamiento y selección o algunos de precontrato están codificados, por lo tanto actúan con las empresas en base a las franquicias, ¿no es cierto?, que otorga el CENS. Y esto También los para nanocursos, ¿no? Los también nanocursos son nanocursos. una buena forma de capacitar a un personal en forma amplia. Sí, y general con temas de liderazgo, temas de atención, ¿no es cierto?, de personas con discapacidad. Eh, Hay múltiples instrumentos que pueden consultarnos, ya que Rima les dio su correo, ¿ya?, para hacernos las consultas más específicas y solicitar asesoría en esas materias. ¿Qué es lo que proponemos nosotros dentro de nuestro modelo de trabajo con las empresas? Es que sea el gestor justamente quien impulse esto. Es difícil muchas veces en las empresas tener diferentes actores y ese gestor tiene que conocer el diagnóstico, obviamente, no puede ser. Muchas veces coincide, también es el encargado de capacitación o es un encargado de desarrollo organizacional que puede hacer esta integración, ¿ya? Pero en otros casos, a veces la empresa el que hace todo, ¿ya?, que le puede dar una oportunidad para manejar más información, pero por lo general necesita, y esto es lo que nosotros siempre promovemos, necesita participación de otros actores, involucrar a otros actores y sobre todo tener un sponsor gerencial, ya sea del área de recursos humanos o superior, que pueda apoyar en todas estas acciones. Solo así hemos visto que las empresas avanzan, ¿ya?, de manera concreta, ¿no es cierto?, de manera seria en relación a su política, a su plan, ¿ya?, alineado con su planificación estratégica, como decía Kerima, con un proceso de formación continua, donde la capacitación en materias de inclusión de personas con discapacidad forma parte de la estrategia de formación y capacitación que tiene la empresa, con el uso de las franquicias, ¿no es cierto? Y eso va generando resultados, efectos y impactos positivos en el tiempo. Esto no pasa de un día para otro, esto requiere planificación, ¿no es cierto? Y como les digo, ya, y como nos dice la Dirección del Trabajo, ya han pasado bastante tiempo desde la promulgación de la ley, por lo tanto, las empresas hoy día se espera la diferenciación en aquellas que se han desarrollado y avanzado, de aquellas que están partiendo y que necesitamos todavía apoyar y impulsarlas. En Fundación
Voy a pasar, Mauricio, o sea, se generó una gran discusión respecto al tema de políticas, de planes. Yo aquí Sí. lo que les digo es que tratemos de simplificarlo. Si alguien quedó con dudas, yo les dejé mi correo en el WhatsApp, o sea, perdón, en el chat, para que les podamos ir explicando, pero acá en resumen es importante que tengan súper claro que todos los años hay que generar un plan de inclusión distinto y que la política ustedes la pueden ir mejorando o cambiando en virtud de que pueda ir cambiando la estrategia de la organización y que el diagnóstico también todos los años se tiene que subir y también se puede ir actualizando. Vamos, les quiero mostrar un video de Fundación Tacal y luego de eso vamos a seguir resolviendo algunas dudas que quedan respecto a temas de donaciones, ¿ya? En Fundación Tacal creemos en el poder de la formación. Capacitamos en áreas que la sociedad necesita y acompañamos a las empresas en el camino de la ruta de la inclusión. Y juntos hemos logrado que 2.800 personas con discapacidad estén trabajando. Me siento orgulloso del trabajo. Para mí la Fundación Tacal me va a encontrar trabajo. La Fundación Tacal significó para mí la apertura al mundo laboral. Como experiencia nos ha servido mucho porque los chicos han puesto su granito de arena acá en el hotel en el tema de como día a día nos ayudan, su puntualidad increíble que tienen, su manera de ser con sus compañeros, han hecho un trabajo súper bueno en el hotel. Con Fundación Tacal fue una experiencia única, realmente anteriormente había asistido a otras instituciones de educación, pero Fundación Tacal marcó como la diferencia en cuanto al sentir. Para mí la fundación ha sido súper importante, ellos me dieron la herramienta que tengo hoy en día y gracias a eso me puedo desenvolver dentro del trabajo. Después de 39 años de esfuerzo y compromiso, seguimos adelante en el camino de la inclusión. Apoya nuestros proyectos. No solo cumplirás con la ley de inclusión, sino que juntos seguiremos cambiando vidas de las personas con discapacidad. Dona hoy en Fundación Tacal. Juntos hacemos la diferencia. Ahí termina el video mostrándoles nuestro edificio nuevo, uno de los resultados de los proyectos que tenemos gracias a la donación y el aporte de cada una de las empresas que han confiado en Fundación Tacal en los más de 39 años. Les estoy proyectando nuestra guía, que es la que hemos estado conversando durante o haciéndole, nombrándola durante esta presentación de Andrea y de Mauricio, porque ahí está especificado todos los cálculos que ustedes debiesen hacer para entender cómo se hace el cálculo del 1% y cuáles son las medidas alternativas que deben de tomar. Hay una pregunta, Andrea, acá que sale y que queda en el chat que me gustaría que nos ayudaras a responder. Si una empresa debe donar este mes para cubrir el retiro de una persona durante el 2024, ¿puede hacerlo una organización o también debe aplicar la donación del 50% fuera de la región metropolitana? No, esto corresponde todavía a la legislación antigua, por lo tanto lo puedes hacer directamente y completa, ¿no? A la fundación que tomen la decisión de hacerlo. Esto parte en enero del 2025, por lo tanto puedes hacer la donación completa. Y tenemos proyectos disponibles para recibir. Así que para quienes tengan dudas aún, al descargar nuestra guía les van a pedir los datos. Si ustedes dejan sus datos ahí. Sí, hay una pregunta que a mí me gustaría responder, porque esto no tiene que ver con manual, pero sí es un tema formal. Dice, ¿qué podemos hacer si el colaborador no nos informa que tienen algún tipo de discapacidad y por lo tanto incumplimos con el porcentaje de contratación requerido? Lo primero, el trabajador no tiene ninguna obligación de decirles a ustedes si tiene o no tiene discapacidad. No es mandatorio que la persona con discapacidad debe de estar registrada. Es más, la persona puede decidir no registrarse y por lo tanto nunca podrás informarla a la dirección del trabajo. Esto es absolutamente voluntario para las personas con discapacidad. Y lo otro es que la credencial no es factible pedirla. O sea, si la persona la quiere entregar, bien, ¿no? Pero ahí hay datos sensibles. Por ejemplo, si mi credencial dice que yo tengo un 70%
de discapacidad psiquiátrica, quizás yo no quiero que eso quede en recursos humanos, ni tampoco quiero que todo el mundo sepa mi diagnóstico. Por lo tanto, es absolutamente voluntario. Si la persona te dice que está registrada en el Registro Nacional de la Discapacidad, tú puedes subir y registrar el contrato. Pero no es obligación de la persona con discapacidad, y el 1% tú no lo puedes contabilizar con las personas que no te han querido compartir la información de que ellos tienen alguna discapacidad. Esto pasa a ser más bien una voluntariedad. No sé si se acuerdan de la primera lámina que dijimos que la diversidad existe, pero la inclusión es una opción de la empresa hacerlo. Por lo tanto, no es culpa del trabajador. Eso es lo que quería dejar claro, ¿no? Él puede informarte o puede no informarte. No es ley que te informe, ni él tiene ninguna obligatoriedad. Es un tema ético, ¿no? Y de información a veces reservada también. Sí. Oye, por eso ahí es tan importante entrar en los temas de sensibilización, que los pueden trabajar con nosotros en Fundación TACAL. Ahí siguen habiendo varias preguntas de las donaciones, si la donación se tiene que hacer ahora en diciembre o en enero. En diciembre, si ustedes no cumplieron durante el 2024 o se les fue un trabajador durante el 2024, pese a que declararon que lo iban a mantener todo el año contratado, tienen plazo hasta el 31 de diciembre del 2024 para tomar medida alternativa como la donación. En enero del 2025, ustedes tienen que hacer donación o tomar una medida alternativa por el cumplimiento del 2025, ¿ya? Son dos procesos distintos, ¿ya? Hay hartas preguntas sobre el protocolo de ambientes laborales. El protocolo de ambientes laborales, si bien está establecido en el dictamen, todavía no existe un reglamento de la ley 21.690, por lo tanto no tenemos claro lo que va a solicitar respecto a sus aspectos a contener. Para este año, la comunicación electrónica es lo que nosotros les acabamos de mencionar en el webinar. Tienen que tener claro el 1%, los contratos cargados en el registro electrónico laboral, las razones fundadas en caso que tengan que tomar medidas alternativas, el gestor de inclusión certificado por Chile Valora y el informe de políticas, que es al símil de lo que hicieron en enero del año 2024, ¿ya? Hay varias preguntas si vamos a compartir la presentación, la grabación. La grabación va a quedar cargada en nuestras redes sociales, así que síganos. Están ahí todas nuestras redes sociales, Fundación TACAL, en LinkedIn, Fundación TACAL y en YouTube. Si ustedes descargan la guía, yo les puedo mandar un mail masivo con el lugar donde vaya a quedar alojada la grabación, probablemente ya mañana. Así que desde ahí lo van a poder descargar. Andrea, ¿quieres Karima, mencionar algo más? sí. ¿Sí? Hay una pregunta que a mí me gustaría responder porque parece que no quedó claro, que dice, ¿qué pasa si se me fue una persona en octubre de 2024? Y si en 2024 ya doné todo el año y no tengo las personas hasta enero de 2025. ¿Quieres responder tú o respondo yo? Dale, porque no la he leído yo en el chat. Si se te fue una persona en octubre del 2024, debieras de haber subido a la BNE por 30 días seguidos. Si no lo hiciste, tienes que pagar octubre, noviembre y diciembre del 2024, porque lo que tú pagaste en enero del 2024 es las personas que tú suponías que ibas a tener. Estas las tuviste. Se fue, tienes que pagar esa diferencia. Eso dice la ley. Sí. Ahí hay otra pregunta. ¿El 2025 debemos evidenciar en el portal respecto al cumplimiento que tuvimos? No, que tendremos. Siempre es a lo que voy a hacer. Lo que yo, lo del 2024 yo ya lo informé. Lo que tuvieron es, perdón, lo que tuvieron es para calcular cuántas personas tengo que tener contratadas a partir de enero. Esa es la información antigua que uno tiene que tener en la cabeza. Si yo tuve, ¿no es cierto?, de noviembre del 2023 a octubre del 2024, tanto personal, tanta gente, en enero del 2025 tengo que tener. Si no lo tengo, tengo que pagar hasta diciembre. O la tercerización, acuérdense que están las dos alternativas. También salió una pregunta con respecto a la demora que está teniendo con PIN para entregar las certificaciones. Y
Sí, claro, que es una situación que afecta a todos, digamos, A todos. y sí van a poder declarar esas personas como parte de la cuota. Obviamente arriesgan una multa, eso por no tener la credencial, ¿ya? Y tendrían que evidenciar, no sé, como el proceso en forma anticipada, lo cual lo veo muy difícil, ¿ya? Pero como Nos dijo hicieron Andrea, una es una... pregunta el otro día, Mm, Mauri, cuando estaba mm, la persona del Ministerio del Trabajo, y dijo que tenía que tener el Registro Nacional de la Discapacidad, porque ¿qué pasa si la CONPIN después define que no hay que no, discapacidad? claro. ¿No es cierto? Que es una alternativa. Entonces, sí, lamentablemente la CONPIN se está Doblemente, demorando demasiado. Sí. sí. Oye, yo les quiero pedir un favor. Si pueden todos activar sus cámaras para que podamos sacar una foto y dejar esto como parte en nuestras redes sociales, poder difundirlos, poder también tener un registro de todos quienes están participando hoy día, también de verlos, conocerlos, saber quiénes están detrás de las cámaras. Hola Em, Bianca, yo- está la Bianca. no, Ahí no la veo a está, la Bianca. ahí está Saca saludando. la Mira. presentación para que tengas cámara grande. Aquí estamos. La Fer por detrás me va a ayudar a sacar la foto, ¿cierto? Tienes que salir del primer Sí, plano. denme un segundo para que sonrían. Ese primer plano lo ves tú nomás, Mauro. Yo los veo a Sí. todos. Sí. Ya. Ah, ya. Pero prendan más cámaras, no hay muchas todavía prendidas. Hay poquitas. Y ya Los vemos invito. 203, ¿ah? Todavía. Sí. Muy bien. Ya, sonrían. Ahí lo puse en... Se ven todos. Listo. Ahí sacamos hartas fotitos. Súper. Buenísimo. Oye, yo sé que quedan hartas preguntas particulares respecto al cálculo y a lo que tienen que hacer. E insisto que lo más fácil es que si tienen preguntas particulares, nos escriban, me escriban al correo k.carmi@fundaciontacal.cl o incluso a contacto@fundaciontacal.cl. Y pidan, soliciten una reunión conmigo y nos juntamos 15 minutos, les hacemos el cálculo y revisamos bien sus datos, porque siempre es mejor tener con claridad los datos y con mayor información para que ustedes de aquí a enero tengan todo bien hecho el cálculo. ¿Ya? Gracias, José, por tus mensajes. Andrea, te mantienes ahí un admirador como muchos probablemente. Eh, gracias, Elena, muchas gracias. Un abrazo. Y estamos terminando ya, tuvimos una participación excelente. Les vuelvo a compartir el manual, sus datos quedan registrados con nosotros una vez descarguen el manual, así que ahí les vamos a estar informando de más actividades, de más acciones que esperamos desarrollar durante lo que queda del mes o el mes de enero. Muchas gracias a todos. Les mando un abrazo. Ahí veo a la Bianca. Francisco Ayala me escribió un mensaje, dice, gracias por el webinar, la verdad muy completo. Nos alegramos que sea completo y de verdad que queremos ser compañeros en la ruta de la inclusión de ustedes porque es a lo que nos dedicamos y nos fascina. Así que felices de continuar este camino junto a ustedes. Y además sabemos, Sí. Andrea, que es un enredo a veces, que tantos cambios también generan confusiones y ahí estamos disponibles para poder acompañarlos en este proceso. Así es. Un abrazo a todos. Y Que estén muy gracias. bien. Cuídense. Chao.